Vamos a dar una charla a cargo de la industria y hablar de un tema muy interesante. Es una reconstrucción, le llamamos al título reconstrucción estratégica, no convencionales. Es la reconstrucción moderna, la reconstrucción 2.0. Vamos, obviamente, antes de esta charla, hemos repasado durante todo el curso, durante estos días, lo que es el manejo de efectos óseos. Y a nosotros nos va a interesar esta parte, sobre todo esta parte que es donde se maneja en base a infección o cuando ocurre esa pérdida ósea por una no unión. Y lo que entendemos es que, y porque la parte no convencional, es que cuando nosotros tenemos un defecto óseo de más de 6 centímetros, la fijación interna pues ya no cabe en nuestro tratamiento y tenemos que terminar o debemos utilizar, según las guías, lo que es ya una fijación externa. Es un algoritmo de cómo manejamos los defectos óseos cuando son menores de 6, mayores de 6. Y entonces, ¿cómo tratamos los defectos óseos? Hemos hablado de las terapias o las técnicas no invasivas. Rocío ayer mencionó y preguntó sobre la parte de la terapia magnética, de cómo se ayuda en la parte de la no unión. Los injertos óseos que hemos hablado, hemos visto ya lo que pasa con el RIA. Y obviamente la técnica de Masquelet, que es muy popular. Y entendemos que cuando hay un defecto óseo masivo, pues vamos a terminar o vamos a manejar lo que es la fijación externa. Este es el paciente que vamos a presentar el día de hoy. Nos vamos a concentrar en este caso. Este es un masculino, 64 años de edad al momento de la cirugía, 63, tiene 64, con múltiples cirugías, como podemos ver ahí, y más adelante volvemos a él. ¿Cómo manejar defectos óseos? De una forma, como le digo, no convencional, y pensamos en la fijación interna. Hemos conocido la parte del Masquelet, un ejemplo de Masquelet, una paciente con una no unión, en este caso, pues no unión infectada, donde hacemos el debridamiento tipo oncológico o debridamiento agresivo que hemos hablado, y manejamos un primer tiempo con una placa y cemento óseo, y posteriormente entramos a un segundo tiempo donde tomamos injertos, ya sea de toda parte posible, de la meseta, autólogo, heterólogo, lo combinamos y colocamos la placa, y fíjense aquí cómo ya en el tren quirúrgico se ve en esa imagen. Y sí, claro que en los defectos óseos y manejados con Masquelet, estamos de acuerdo de que en ocasiones el regenerado no es el más fuerte, pues comparado con una técnica de distracción y osteogénesis, pero es un resultado definitivamente funcional y más cómodo también para el paciente. El paciente obviamente queda en este caso con su discrepancia, pero como ustedes ven, ahí el día del momento de la consulta, ella fue en zapatilla, no tenía zapatos, ya usa una plantilla generalmente. Este es otro paciente que es una no unión, también paciente de 63 años, donde se lleva a sala múltiples veces, rompe una placa de fémur, en 3 meses la rompe varias veces, y en mi ingenuidad yo entré simplemente a hacer una aumentación de esta cirugía. Cuando veo este hueso, ya sé que no puedo continuar con ese hueso que se ve que es un hueso no viable, y hago la resección. Inicialmente manejo ese defecto óseo con un cemento y espaciador óseo, y posteriormente, mira aquí el control, como ya, fíjense estas imágenes, como aquí se ve un gap todavía del cemento óseo, y como a los pocos meses se ve ese cemento óseo creando la membrana. Yo entro en un segundo tiempo, porque el plan mío siempre fue sustituir, y ahí vemos un defecto óseo de 16 centímetros, el cual lo manejo con un autoinjerto o toma de injerto de la tibia proximal. Este es el defecto óseo, y hago una especie de constructo donde la cortical medial, donde coloco esa laja de la tibia en la cortical medial, manejo el defecto diaficiario central con cemento, y obviamente la placa cumpliendo su función biomecánica. Esta es la fijación final de la paciente. Esta es la fijación ya varios meses. Vemos cómo se ve el engrosamiento. Esta es la paciente, la panorámica como tal. Esta es la paciente. Entonces, como vemos, para manejar estos defectos óseos de una forma no convencional, utilizar muchas herramientas, muchas técnicas, muchos principios y, si se quiere, hasta mucha imaginación.
Este caso lo tomé prestado del doctor Zuluaga, aprovechando. Cuando hablamos de la parte de la imaginación, aquí en la prueba, que es un manejo de efecto óseo amplio, donde se maneja por etapas, inicialmente la perla de cemento con antibiótico y posteriormente el doctor se le ingenia para crear con un clavo y un espaciador un segmento de hueso con un clavo endomedular de fémur más cemento óseo y eventualmente lo convierte en una endoprótesis de rodilla. ¿Qué tenemos para estas técnicas? Pues sabemos que para manejar efectos óseos de forma interna sí existe la endoprótesis, se conoce muy bien en lo que son los pacientes oncológicos. Lo que sí vemos es que eventualmente estos pacientes, los estudios biomecánicos, pues no pueden seguir mucho porque lamentablemente el paciente tiende o fallece. A veces la vida del cáncer pues acaba con ello antes de poder uno valorar si sí o si no. Y la aumentación de las endoprótesis con la placa, pues hoy en día son una realidad para manejar estos defectos. También tenemos las jaulas, impresas de manera 3D, son muy efectivas, todavía no las tenemos aquí en República Dominicana, también en este caso lo tomé del doctor Zuluaga, y aquí, por ejemplo, con un paciente adulto mayor, un planeamiento de 3D donde se coloca y se plantea todo lo que es el defecto óseo 3D, y se hace y llegamos a la jaula. Entonces vamos a repasar rapidito, llegamos al paciente, este es el paciente, masculino, 64 años, múltiple cirugía, y vemos aquí. Vamos a hacer un acápite para que entiendan todo el contexto de, obviamente, lo que pasa aquí en nuestro sistema, igual como, así como Batista explicó ayer, que entró a una cirugía y le pidió una placa filos y le llevaron una placa recta. Este paciente permaneció tiempo ingresado, esperando una cirugía de un material que queríamos indicarle, y el seguro no autorizaba. El seguro autorizó y trabajé con lo que el seguro autorizó en el momento, ya que el paciente tenía 15 días ingresado, tenía que hacer una cirugía, explicándole los riesgos que podía suceder. Entonces, yo entro a la primera cirugía, obviamente entendemos que este fragmento ya no era viable, pues es un aloinjerto del cual nunca pudo hacer una osteointegración. Aquí vemos el clavo que está roto, el aloinjerto, y lo que intenté hacer para manejar el pequeño defecto inicialmente es tomar peroné, autoinjerto del paciente, lo que tenía, y la placa, y esta es una placa al mes y medio, y conforme, en cierta forma, hasta que al mes y medio más, casi cuando a 3 meses, obviamente no podemos sorprendernos de que esto ocurrió. Entonces ya ahí sí tenemos que hablar con el paciente, no podemos hacer más cirugía, va a que hacer una más segura, más definitiva, y el paciente hace el esfuerzo y sigue o se puede lograr conseguir el implante que habíamos deseado de la primera vez. Y entonces entramos a cirugía y empezamos obviamente a retirar la placa, vemos el defecto óseo como está aquí, y el implante que queremos nosotros es una prótesis diaficiaria, específicamente tipo Baume de Suplime, la única compañía que actualmente podemos contar con ella aquí. Y este es el momento de la prueba, donde estamos en el transquirúrgico. Esto es lo que tenemos, placas rotas, el peroné que había secado. Estos son los componentes de prueba del paciente. Esta es ya la prótesis definitiva. Este es el paciente colocado y manejando el defecto con la prótesis definitiva. Este paciente en el transquirúrgico, muy importante siempre doblar esa rodilla, ¿verdad?, para que nos ayude con esa fibrosis aprovechando la anestesia. Este es el resultado que tenemos de la prótesis. Este es el paciente en el postquirúrgico inmediato, a los 7, 10 días. Fíjense incluso cómo el paciente aquí aún presenta todavía los parches. Obviamente un paciente contento, sin dolor. Y este es el paciente ya en definitiva, quedan 45 segundos, este paciente ya en definitiva, y haciendo apoyo a los 3 meses sin ayuda. Bien, entonces me gustó mucho la frase de Feli ayer y la voy a acuñar, la voy a llevar, la mochila, para la mochila de conocimiento. Entonces, en vez de conclusión y para llevar a casa, para la mochila de conocimiento, pues entendemos que los manejos del espacio y los tejidos blandos siempre son un desafío,
en nuestra práctica, y el éxito siempre se va a basar en estabilidad. Vemos que conseguí una placa, pero con un defecto y un compromiso cortical medial, y eventualmente cómo falló. Hay que utilizar la técnica moderna definitivamente, pero siempre la correcta para facilitar lo que va a llevar a una regeneración ósea. Definitivamente sí se está logrando mejorar los resultados de este problema, aunque siguen siendo desafiantes. Así que muchas gracias.